Damos inicio a una nueva clase de Derecho Internacional Privado con el profesor Gerardo Carrillo, profesor humildemente de esta cátedra bastante compleja. Y hoy vamos a tratar el tema de la teoría de la norma. Es un tema fundamental para la comprensión, estudio y puesta en práctica del Derecho Internacional Privado como esa ciencia jurídica que tiene que resolver el conflicto de ley cuando hay derechos privados involucrados. Esto es determinante para comprender exactamente cómo vamos a aplicar, cómo vamos a trabajar con la ley. Por esa razón, hemos preparado un material bastante sencillo, por así decirlo, espero que sea de tu agrado, que nos va a permitir, de una manera u otra, eh, el entendimiento de esta cátedra en lo que tiene que ver con la teoría de la norma. ¿Por qué razón? Porque obviamente estamos en presencia de una materia bastante compleja que nos va a permitir, de alguna manera u otra, eh, analizar, ¿no?, lo que viene siendo la teoría de la norma. Aquí ya tenemos el material, si no ya está un poquito ahorita. Fíjense, este material fue elaborado por el doctor Amado Carrillo. Físicamente ya no está entre nosotros, pero es un legado en muchos aspectos de la vida, y en especial en esta materia. El fundador de esta cátedra en diferentes universidades de la región occidental de Venezuela, y Amado es un gran legado, y parte de estas clases, digamos, que van a ser siempre en homenaje a su aporte, ¿no? Vamos a continuar entonces con esta clase, como la están viendo aquí en pantalla, de la teoría de la norma. Tenemos que hablar primero de lo que viene a ser la teoría de la norma, pero antes tenemos que entender la norma del derecho. Ya, la mayoría de los que ven esta clase, obviamente, porque están en quinto año, son abogados de alguna manera, y ya deben tener claridad en que la norma de derecho material es muy diferente a la norma de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos un ejemplo, por ejemplo, el artículo 1775 reza lo siguiente: que una intención o por negligencia, por ejemplo, ha causado un daño a otro, podría repararlo. Si tomamos otro ejemplo que no tiene nada que ver con derecho privado, sino con derecho público, por ejemplo, el Código Penal, artículo 407, el que intencionalmente da muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Muchos dirán, bueno, eso yo lo sé, ¿por qué me hablas de esto en derecho internacional? Porque tengo que poner el ejemplo de normas de derecho. Este artículo, Código Civil, este artículo del Código Penal son normas de derecho material, es decir, no son de derecho internacional privado, porque están ya son aplicables solamente al ámbito territorial de lo que es el ordenamiento jurídico. Pero fíjense que todas estas normas, por citar estos ejemplos, tienen dos estructuras o dos pilares: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, en el 1185 es que con intención o por negligencia o por imprudencia, hasta la coma podemos decir ese supuesto de hecho. ¿Cómo es eso? Es que con intención, que va, es que por negligencia no me di cuenta, o por imprudencia que no me dio, es el supuesto de hecho. Toda persona o individuo que se encuadre en estas conductas de intencionalidad, de negligencia, de imprudencia, está incurso o está dentro del supuesto de hecho, pero le va a caer la consecuencia jurídica que es que ha causado un daño a otro, está obligado a reparar. Lo mismo aplica al 407 del Código Penal. El que intencionalmente, fíjese que habla de conducta, haya dado muerte a alguna persona, es decir, que la mate, ya tenemos el supuesto de hecho, mate, será penado con presidio de 12 a 18 años. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Será penado a prisión, va preso, para que no nos metamos. Esto es un ejemplo de la norma de derecho. Pero, ¿qué nos preocupa a nosotros en esta materia? Es muy diferente la estructura en esta materia por razones de, vamos a decirlo, de sentido, de objetivo, ¿no? Recordemos que el derecho nacional privado tiene como resolver el conflicto de, en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es el conflicto de ley? Cuando se encuentran dos derechos privados de particulares, obviamente, que se tiene que determinar cuál derecho se aplica, porque un derecho no puede pasar por encima del otro, está en el plan de pasado, pero es un conflicto que derecho le aplicamos a esta persona en una cosa estatal. Entonces, la norma tiene que decir, bueno, se va a resolver con tal derecho. Es una norma que tiene un carácter distributivo, más adelante un poco, pero es para que se comprenda. La teoría de la norma de derecho internacional privado, como vemos, tiene el principio especial, y así lo tiene esta cátedra, ¿no? Ellas tienen un carácter distributivo y van a señalar cuál es la norma de derecho internacional privado aplicable. Fíjense que anterior al ejemplo que coloqué,
que había un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Aquí, en el derecho internacional privado, tenemos un supuesto de hecho impregnado de un elemento extranjero. Es decir, que el supuesto de hecho no puede ser normal, pero necesita actuar ese elemento extranjero. Es algo extraño al derecho local que lo saca de esa territorialidad y lo coloca en algo como esto. Ya lo vamos a entender. De igual forma, la estructura de esta norma de derecho internacional privado tiene una consecuencia jurídica atributiva de una competencia. Es decir, no va a resolver como en el otro, va preso o debe pagar el daño. Aquí simplemente va a decir, en tal conflicto de ley, en tal situación, se va a aplicar el derecho también, o va a señalar solamente el derecho. Creo que vamos comprendiendo, ¿no? Que ya el supuesto de hecho va impregnado en un elemento extranjero y la consecuencia jurídica solamente va a señalar una competencia. A diferencia del ejemplo anterior, aquí lo tengo otra vez, que hay un supuesto de hecho claro, el que haga algo debe pagarlo, debe cancelarlo, que es la consecuencia jurídica. En este caso, nosotros tenemos una consecuencia jurídica atributiva de una competencia y un supuesto de hecho que debe tener un elemento. Sigo avanzando para que se comprenda. La teoría de la norma, en este caso, también tiene unos elementos, aparte de la estructura, el supuesto de hecho como elemento extranjero y de la consecuencia jurídica distributiva o que señala una competencia, tiene tres factores. Los elementos de las normas de derecho privado son el factor conectable, factor de conexión y factor conectado. ¿Qué es esto? Fíjense, vamos a citar un ejemplo, ¿no?, de la ley de derecho internacional privado venezolana. Por eso que Venezuela, vamos a decir, es pionero en Latinoamérica, quizás en el mundo, por su ley especial de derecho internacional privado en la que lo hace. Y en su artículo 16, por citar uno que es bastante claro y determinante en muchos aspectos de análisis de la materia, nos reza este artículo 16, repito, de la ley de administración privada, cuando nos dice la existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el derecho. Es decir, nos dice que cualquier asunto jurídica referente a determinar la existencia del estado civil o la capacidad de goce o de ejercicio de la persona para hacer o no contrato, se va a regir por el derecho a su domicilio. Fíjense que esto no está diciendo cualquier conflicto de ley en relación a lo que tenga que ver con el estado y capacidad de las personas, se va a aplicar el derecho a su domicilio. Si la persona tiene su domicilio en Francia, se aplicará el derecho francés. Si su domicilio en Madrid, se aplicará el derecho español. Si tiene su domicilio en Venezuela, se aplicará el derecho venezolano. Es decir, de alguna manera, estas normas empiezan a operar solamente cargando el supuesto de derecho con el derecho extranjero, pero con una consecuencia jurídica distributiva, señalando cuál es el derecho. Entonces, los factores, que es lo que nos ocupa en este punto, pudiéramos decir, según la doctrina, que el factor conectable es el estado y la capacidad. Pudiéramos relacionarlo que se parece mucho al supuesto de hecho con el elemento extranjero que hay que regular. ¿Okay? El factor de conexión es un poco más complejo de entender, sin embargo, en este tema lo vamos a tratar. Y es básicamente esa circunstancia, esa palabra, esa característica puntual que nos dice exactamente cuál va a ser el derecho. El factor de conexión que utiliza este artículo es el domicilio. Pudiera ser la nacionalidad, pudiera ser el lugar de ubicación, pudiera ser el lugar de registro, que son los otros factores de conexión que más adelante veremos. Pero para entender los elementos de la norma, el factor conectable, el factor de conexión, el factor conectado, como lo vamos a decir, tomamos como ejemplo ese. Repito, en un artículo 16 de la Ley de Internacional Privado, el factor conectable es estado y capacidad o la determinación de la existencia del mismo. Y el factor de conexión es el domicilio. ¿Cuál es el factor conectado? El que yo mencioné en el ejemplo. Si el domicilio de la persona es Francia, el factor conectado es el derecho francés. Si el domicilio de la persona es Madrid, el factor conectado es el derecho español aplicable. O si es Caracas, el factor conectado será el derecho aplicable que es Venezuela. Es decir, aquí no lo podemos colocar porque va a determinarse en el caso. Eso básicamente son los factores que integran los elementos de la norma de derecho internacional. Tenemos quizás una aplicación como en línea recta, el factor conectable, que es supuesto de hecho con elemento extranjero, el factor de conexión, esa palabrita que no señala, en el derecho del domicilio, cuál es el derecho, a qué derecho vamos allí a aplicar, y el derecho y el factor conectado viene a ser obviamente el derecho del domicilio de la persona, que en este caso estamos regulando, estamos resolviendo el conflicto de ley según el caso. ¿Okay? Seguimos avanzando. El factor conectable, según el ejemplo, como lo dije, el estado y la capacidad,
constituye el objeto de la norma supuesto de la vida real que tiene el elemento extranjero. Y el factor conectado es la condición, consecuencia jurídica relacionada, por así decirlo, que indicaría la legislación competente, es decir, la del domicilio. La conexión sería obviamente el domicilio, que es la condición de la norma, que la norma se usa para seleccionar la información, tal como lo expliqué. Adelante un poco. Teoría de la norma tiene también un estudio de lo que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza es formal, indirecta y distributiva. Formal porque aparte de que ella forma parte de una reglamentación y nos lleva, por así decirlo, la solución al problema planteado en el concepto de hecho, porque obviamente tendría que tener una consecuencia jurídica, pero ella simplemente va a denunciar sin dar la solución, aplíquese el derecho. Es de naturaleza también indirecta porque no nos soluciona el problema directamente del caso planteado, pero como lo hace la norma de derecho material, pero sí nos indica cuál derecho vamos a cumplir, lo que nos da a entender que es una naturaleza distributiva, porque distribuye la competencia, pues siempre está recibiendo o va señalando el a dónde debe solucionar. Seguimos avanzando. Existen varios tipos de normas de derecho internacional privado. Voy adelantando un poco porque recuerden que en esta clase, las plataformas que estamos utilizando debe ser corto para mayor comprensión pública. Sin embargo, esto está en doctrina bastante bien. ¿Okay? Tipos de normas. Las normas de importación, que tenemos un ejemplo claro en el artículo 11 del Código, que ordenan, como todo importe que trae. En este caso, ordena aplicar el derecho extranjero y de alguna manera figurativa importan el derecho. Las normas de exportación son las que ordenan aplicar el derecho material propio, de alguna manera, diciendo, va a aplicar mi derecho. ¿Okay? Es importante. Normas unilaterales en el artículo 10 del Código Civil venezolano. Lo tenemos, declara competente el derecho material propio sin señalar nada más. Se le denomina también imperfecta, porque no ayuda mucho. Es decir, simplemente mantiene la vigencia de la ley por la ley de que está conociendo. Normas bilaterales, estas sí son las llamadas perfectas, completas, o unilaterales, porque de alguna manera sí van acorde a la naturaleza y tipología propia de la norma internacional privada, porque designan genéricamente una ley aplicable sin distinguir entre ley nacional o extranjera. Por ejemplo, el artículo 16 sabemos que declara la existencia y la capacidad de aplicar el derecho al domicilio, pero el domicilio de la persona puede ser el territorio nacional o puede ser en el extranjero. Eso de alguna manera se considera perfecta. Otro tipo de norma tiene que ver más que todo con los elementos, ¿no? Indicadoras de una ley, aquellas que contienen un solo factor de conexión, por lo tanto señalan un solo derecho. El ejemplo es el que venimos usando para no complicarnos, el artículo 16, es decir, el domicilio es el factor de conexión. Y tenemos también las indicadoras de varias leyes, aquellas que contienen varios factores de conexión. Ustedes dirán, ¿cómo es eso posible? Porque hay normas, sobre todo las que están previstas en los tratados, en las normas convencionales, por así decirlo, como el Código Bustamante, puede revisar el artículo 137, que por razón de este video no lo vamos a citar, obviamente. Y ellas obviamente establecen varios factores de conexión con una relación, como diciendo que si no te funciona o no te funciona el caso, este factor aplica este, y si no aplica este, y va acomodándote alternativas. Por eso es un tipo de norma indicadora de varios. Ejemplo, artículo 137 del Código Bustamante, que es un tratado nacional. También tenemos las normas nacionales, que son las que mandan de la ley nacional, como esta ley de derecho nacional privado, el Código Civil o la ley orgánica para la protección de niños y adolescentes, que prevé normas de derecho nacional. Y las normas convencionales son las que emanan de acuerdo con tratados internacionales. Por ejemplo, el Código Bustamante que he citado aquí. Factores de conexión, que sé que quedaron aquí como en el aire en la explicación de esta clase, de este video, y obviamente es una definición bastante sencilla, ¿no? Por así decirlo. Fíjense que podemos decir que el factor de conexión es el elemento que nos conecta con el derecho. Circunstancias y condición, palabra, frase, con que la norma del derecho internacional privado se vale o hace uso para determinar cuál es la ley aplicable. ¿Cómo lo entendemos más? Cuando tenemos la clasificación que la doctrina, los indicadores, obviamente, la aplicación del derecho internacional privado junto con la jurisprudencia a práctica. Estos factores de conexión son de tipo personal, de tipo real y de tipo voluntario. Los factores de conexión personal son nacionalidad, domicilio, que podemos llamarlo de alguna manera en evolución o tipología, que no es lo mismo la residencia o ciudadanía. De alguna manera sabemos muy bien que lo que realmente residencia igual que nacionalidad y ciudadanía, sin embargo, van tan íntimamente
parte de la estructura de los factores personales, porque toda persona debe tener una nacionalidad y toda persona debe tener un domicilio, una ausencia de obviamente. Los factores de conexión reales tienen que ver con la situación de los bienes, que se conoce como la letra excitae, o lugar de celebración del contrato, pudiera ser, o del registro, que en este caso es una compañía. ¿Cuál es la nacionalidad de la compañía donde se registró? ¿Sí? Pabellón de una nave, que tiene que ver con el registro de buques, naves, aeronaves, que de alguna manera van a determinar ciertas soluciones ante los conflictos de ley. Es decir, veremos en las normas del internacional privado cómo coloca o utiliza estos factores de conexión, una nacionalidad, un domicilio, una residencia, una mía. En algunos casos colocará, se aplica el derecho de la expresión de los bienes, en otros casos se aplica el derecho del lugar de celebración o de registro, o donde la nave fue verdaderamente registrada y acreditada como que forma parte de un Estado. Los factores voluntarios, o el factor voluntario, es algo referente al principio de la autonomía de la voluntad, que es el factor de conexión que permite que las partes en un contrato coloquen aquí cuál es el derecho que debe aplicar. Esto sirve para solventar o aclarar un asunto para arbitraje, que para darse, esto más que todo se ve en contratos internacionales o comerciales de derechos privados, no en tratados, porque los tratados son tratados y otros de públicos. Las compañías anónimas, las corporaciones, pueden establecer un contrato de intercambio, lo que sea, y aquí colocan el principio de autonomía de la voluntad, que a la hora de un conflicto del contrato se somete al derecho de tal o cual país o se somete al arbitraje. Es un factor de conexión voluntario que atiende el principio de autonomía de la voluntad. Seguimos avanzando. Hay otra división que no vamos a analizar en este contenido por razones de tiempo, que tiene que ver con la división que establece el Código Bustamante de interno, República de privado, que lo dejo para que sea analizado por ustedes. Revisa el artículo 3 del Código Bustamante, donde de alguna manera nos da una división clara de lo que es otra tipología de normas del internacional privado, que no vamos a analizar el contenido para ceñirnos a la parte académica didáctica y no irnos tanto a la parte legislativa, porque si no, se pesado. Sin embargo, está allí en la norma, en el tratado internacional del Código de Bustamante, y la fundamental de lo que es el derecho nacional privado y Venezuela y en parte del mundo, por supuesto. Esta ha sido una breve explicación de lo que es la teoría de la norma en el derecho internacional privado, material eminentemente educativo, resumido por razones de tiempo didáctico y para no hacerlo pesado en relación de lectura de artículos. Básicamente lo que se quiere explicar es la norma, por qué se diferencia el derecho material, cuáles son las estructuras y los elementos que la conforman de manera que se cumpla y cómo se utiliza el derecho nacional privado. Gerardo Carrillo, profesor del internacional privado, las clases académicas para efectos de estudio comprensión de las universidades, no solamente de Venezuela, sino de cualquier parte del mundo, por lo que esta materia nos permite ser extraterritorial. Un placer, nos vemos en una próxima oportunidad.